tema que es bastante menudo, como le puede llamar uno, es un tema bastante amplio y pues no tenemos tampoco tantísimo tiempo para abarcarlo todo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar muy puntualmente de asuntos generales de lo que es el derecho laboral costarricense. El Código de Trabajo, como le llamamos en el ordenamiento jurídico, sufrió una reforma que se llama la reforma procesal laboral. Entonces, ahora todos los temas laborales son tratados y dirimidos bajo lo que indica el Código Procesal Laboral. Es bastante amplio, tiene por lo menos unos 400, 600 artículos, entonces es bastante lo que abarca este tema. Pero bueno, vamos a ir desarrollándolo. Conforme vamos desarrollando ciertos temas, podemos ir haciendo una ronda de preguntas de las dudas que vayan saliendo en el momento. Si vemos que tal vez vamos avanzando poco porque hay pues muchas preguntas, las dejamos para el final y si no nos da tiempo, podemos ampliar por correo electrónico o si ustedes lo creen necesario, si se realiza si hay muchas dudas o si ustedes sienten que hay una necesidad de ampliar un tema en específico, qué sé yo, despidos o contratos o lactancia, eso podemos hacer en coordinación junto con las compañeras de intermediación y demás, eh, un espacio exclusivamente para conversar de ese tema. Entonces, siéntanse todos en confianza y todas de preguntar lo que ustedes quieran preguntar. Y ahí vamos avanzando poco a poco. El espacio es de ustedes, entonces siéntanse con total derecho para. Em, ¿Cuál va a ser el objetivo de esta charla? Entonces, como les decía, o esta pequeña capacitación, es que ustedes tengan una orientación o un conocimiento básico de lo que es el derecho laboral costarricense, de las cosas más puntuales o de lo que pasa día a día en cuanto a los trabajadores, para que ustedes en sus centros de trabajo o en lo que realizan con los usuarios puedan evacuar dudas simples, ¿verdad? A veces hay casos que son un poco más complejos y que ya requieren o intervención de un profesional en derecho o bien de que sean conocidos en las instancias que corresponden, ¿verdad? Ya sea Tribunal de Trabajo, Ministerio de Trabajo y demás. Entonces, la idea es que ustedes cuenten con un conocimiento, pues, básico para que eh, con lo que van a aprender el día de hoy puedan defenderse en su día a día, tanto como en personas trabajadoras y puedan evacuar dudas a los usuarios que acudan a ustedes. Como las generalidades más básicas del derecho laboral costarricense es que cualquier asunto que se vaya a tratar en la instancia del Ministerio de Trabajo no requiere de mucha formalidad. A veces, hay personas que quieren defender documentos, qué sé yo, un trabajador es despedido de manera, pues no respaldada legalmente. ¿Y qué le dice el patrón? No, ay, de por si usted no tiene contrato, o es que el contrato no tiene timbres de ley, o es que el contrato no está autenticado por un abogado, entonces no le sirve de nada. No, en este caso a nivel laboral, todas las actuaciones que se realicen, contratos, convenciones, están exentos de este tipo de formalidades, de papel que vaya en papel oficio, papel de seguridad o que cuente con timbres fiscales y demás, eso está exento. Entonces, cualquier documento que haya o que respalde una relación laboral em, es, o sea, basta un documento que exista para que cualquier persona pueda acudir a una instancia y que le sirva como prueba. Y desde el momento en el que uno inicia una relación laboral, o sea, desde el día uno, esa persona está cobijada por todos los derechos que existen en la ley. Entonces, uno no puede renunciar a ningún derecho que esté estipulado en la ley por el simple hecho de ser trabajador. Em, en cuanto a tipos de contratos, los contratos, hay varios tipos de contratos y en este caso existen los contratos colectivos de trabajo. Son contratos que van a la generalidad o a nivel gremial. Entonces, son contratos que hacen varios patronos de un mismo gremio, de una misma rama, de un mismo tipo de empresas y demás. Y todo lo que se obtenga como beneficio de esos contratos, de ese gremio, van a servir
de beneficio para los trabajadores que pertenezcan a ese gremio. Entonces, todo lo que se obtenga como beneficio va a ser con carácter de ley. Entonces, por ejemplo, si yo soy, no sé, si yo trabajo en el sector de agricultura y se hizo un contrato colectivo con el respaldo del MAC y demás, y se tienen ciertos beneficios en temas de tarifas, en temas de ventas de productos y demás, desde el día en que ese contrato se realizó, todas las personas que pertenezcan al gremio tienen el derecho de contar con ese beneficio. Em, en cuanto a los contratos laborales, se supone que desde el día uno de que una persona inicia un trabajo o determinada tarea, tiene el derecho de tener un contrato. El contrato puede ser verbal o puede ser escrito, y si es escrito puede hacerse en la privacidad de la persona empleadora y el trabajador o con testigos. Entonces, desde el primer inicio, donde hay ese tipo de negociación de que yo voy a trabajar para usted, esta va a ser mi jornada, a usted le vamos a pagar X cantidad de dinero, ya desde ese momento existe, hay una relación entre un servicio y entre la empresa o una persona que va a recibir ese servicio, ¿verdad? Entonces, desde ahí se puede llamar que da inicio o que nace el contrato. Siempre se aconseja que el contrato sea escrito, porque ese es el respaldo que va a tener uno como trabajador. Pero bueno, hay ciertos tipos por la informalidad del trabajo, por la temporalidad del trabajo. Hay trabajos que no van a durar mucho tiempo este contrato, entonces em, tienen la costumbre de realizarlo de manera verbal. Pero entonces se aconseja que los contratos verbales sean solamente en labores agrícolas o ganaderas o si el trabajo que se va a realizar no va a superar los 3 meses, ¿verdad? No es que no sea necesario, no es que si usted lo contratan solamente por 2 meses, es decir, no sé, trabajar en una tienda, usted va a trabajar en un tiempo en específico, son solo 2 meses, entonces no le vamos a hacer contrato. No, no, no es que no necesite, pero se puede realizar solamente un contrato verbal. Y también cuando se trabaja por una hora terminada, es decir, yo lo necesito a usted para que me haga, no sé, esta chorrea de esta cera, va a durar solamente el día de hoy. Ya se negocia entre cosa y precio, ¿verdad? Que se va a hacer el contrato y no es necesario redactar un documento. Pero cuando se trata de obras que no van a durar en el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo que me hagan la chorrea de una acera a que me construyan una casa, que eso puede terminar hasta unos 4 o 5 meses. Entonces, hay que ir determinando qué tipo de trabajos sí requieren un contrato y qué trabajos no. Pero en teoría, desde el día uno, todos tenemos derecho a que se nos redacte un contrato de trabajo y se nos suministre también este contrato. Em, en cuanto a los reglamentos internos de trabajo, pues se supone y se establece que todos los lugares de trabajo tengan un reglamento interno, ¿verdad? Todos los lugares deberían tener. Desde la panadería de la esquina hasta una institución como a la que nosotros pertenecemos. Todo lugar de trabajo debería tenerlo. Sabemos, les repito, que pues en teoría lo indica, pero en la realidad pues no es así, ¿verdad? No todos los lugares tienen un reglamento de trabajo, pero deberían de haber por lo menos normas internas que le tengan claro a usted como trabajador qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Si del día uno usted inicia a hacer una labor en determinada empresa y no, pues usted indica que desconoce si hay reglamento o que no le contaron si hay reglamento, que no se lo han facilitado, toda persona tiene derecho a dirigirse a su jefatura o al Departamento de Recursos Humanos, si es que lo hay, a solicitar el reglamento interno para que ante alguna eventualidad no pueda alegar un desconocimiento, ¿verdad? Ninguno podemos eh, alegar desconocimiento de lo que está estipulado, ¿verdad? No sería pues lo que se requiere. En cuanto a los contratos, sabemos que pues los contratos pueden llegar a término, ¿verdad? Los contratos de trabajo, las relaciones laborales pueden llegar
a un término. Entonces, en el momento en el que este tipo de contratos llegan a su término, hay ciertas acciones que se deben de realizar, ciertas formalidades que se tienen que cumplir. Entre ellas está el preaviso, que ese preaviso lo tiene que dar siempre que se termine una relación laboral, ya sea porque yo como trabajador decido este, terminar la relación laboral con mi jefe o porque mi jefe decide terminar la relación laboral conmigo, ¿verdad? O la empresa para la cual yo brindo mis servicios. Entonces, si yo tengo más de 3 meses, pero menos de 6 meses de laboral para un determinado patrón o institución, eh, me tienen que otorgar o yo tengo que otorgar, como les decía anteriormente, dependiendo del caso, es una semana de preaviso, semana completa. Si tengo más de 6 meses, pero menos de un año, corresponden 15 días de preaviso. Y si se tiene más de un año, se tiene que otorgar un mes de preaviso. En este periodo que corresponda dar el preaviso, ya sea una semana, 15 días o un mes, siempre se tiene que otorgar un día de asueto, ¿verdad? Por cada semana. Entonces, qué sé yo, en el caso que yo tenga más de un año, me corresponde un mes, yo tengo derecho a 4 días de asueto. El asueto se otorga para que la persona pueda realizar trámites en su nuevo trabajo o inclusive buscar un nuevo empleo. Entonces, por eso es que este asueto debe otorgarse y se negocia con la institución, con la jefatura, con el empleador, el día en que el mismo va a ser otorgado, ¿verdad? No se puede o no se estila acumular, aunque sabemos que todo es un tema de negociación, ¿verdad? Pero no se estila acumular los días de asueto como tomarlos para vacaciones, ¿verdad? Como decir, bueno, entonces yo tengo que poner un mes de preaviso, tengo que dar un mes de preaviso, me corresponden 4 días de asueto, entonces los voy a pegar todos y la última semana solo voy a trabajar un día. Pues no es lo que se estila, ¿verdad? Porque se supone que el preaviso es para lo que les indiqué anteriormente. Y em, posteriormente al preaviso está la cesantía. Que la cesantía, la palabra viene del cese, ¿verdad? El cese del trabajo. Entonces, la cesantía es como la indemnización que le corresponde a la persona trabajadora en el momento en el que ya vaya a terminar esta relación laboral. Es muy importante tener en cuenta que la cesantía solamente corresponde cuando el cese de este contrato o el término de la relación laboral se da con responsabilidad patronal. Es decir, si hay un despido, no es que yo voy a renunciar, entonces tengo derecho a la cesantía. No, solamente si a mí me despiden, pero con responsabilidad patronal. Entonces yo tengo derecho a solicitar o a recibir esta cesantía y la cesantía se calcula según el periodo de tiempo, ¿verdad? Que se elaboró en la institución o en determinado lugar. Em, los periodos de tiempo vienen bastante especificados en el artículo 29, como indica en el título, porque son bastantes. Entonces, bueno, si son más de 3 meses, pero menos de 6, corresponden a 7 días de salario. Y si son 2 años, 20 días por año laborado, y ahí va. En el año 3, año 4, año 5, y ahí va hasta llegar a un tope. Entonces, esto es según tiempo laborado. También es importante tener en cuenta que en el tema del preaviso, por ejemplo, este, no lo pueden descontar en el momento en el que se termina la relación laboral. Si yo no pude dar el preaviso, qué sé yo, si yo conseguí un nuevo trabajo y me indican, necesito que usted empiece a trabajar mañana mismo, renuncie hoy, no es que no pueda hacerlo. Yo tengo más de un año, por decirlo de esa manera, en la empresa en la que estoy. No es que yo no pueda hacerlo. Se supone que este preaviso es para informar a la institución que ya usted no va a estar y para que se tomen las previsiones del caso, ¿verdad? Para suplir esta vacante, para que la empresa pueda suplir esta vacante. Pero bueno, hay ciertas situaciones que se escapan de las manos y tampoco hay oportunidades que se deben dejar perder. Entonces, si por ejemplo, como les indicaba en este caso, yo conseguí un trabajo, me están impidiendo que inicie propiamente el día de mañana, entonces yo hoy mismo puedo presentar la renuncia para el lugar al que yo trabajo. Y este preaviso que me correspondía dar, por ejemplo, puede ser un mes si yo tengo más de un año,
no me lo pueden descontar de mi liquidación. Entonces, eso es algo que es muy importante que la gente conozca porque a veces dicen, no, es que yo no puedo renunciar porque me van a descontar de la liquidación el preaviso y yo necesito ese dinero. Eh, el preaviso no se puede tocar y en caso, la liquidación, perdón, no se puede tocar, no se puede rebajar. Y en caso de que la institución o el empleador necesite cobrar este preaviso, tiene que ir a las instancias judiciales correspondientes, es decir, tiene que iniciar un proceso de cobro judicial para poder cobrar este preaviso. ¿Se estila o no se estila hacer? Pues dependiendo del caso. Hay algunas empresas o lugares que sí estilan hacerlo, pero como tiene que irse a instancias judiciales, a veces saldría más caro el proceso de cobro judicial a que lo que se intenta recuperar. Por ejemplo, si una persona tiene, eh, no sé, un agente call center que tiene, sí, más de un año de trabajar, tiene que poner un mes, perdón, de preaviso y digamos que el salario de esta persona es de, no sé, 500.000 colones. Entonces, ir a los estrados judiciales a interponer el cobro judicial implicaría contratar un abogado, presentar prueba y demás. Entonces puede que salgan los honorarios y todo el proceso superior a los 500.000 colones. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Que simplemente desiste. No es la regla, ¿verdad? Porque hay empresas que sí lo hacen, aunque sin importar el monto, pero eh, es algo que algunos empleadores ponen en balanza y no lo aplican. Em, la cesantía y el preaviso, bueno, como lo indica, sí se puede embargar, es embargable, pero solamente por pensión alimentaria. Si hay procesos de cobro pendientes, si hay deudas y demás, no se puede embargar estos montos que se van a otorgar y solamente por pensión. Y ambos se calculan según los salarios devengados en los últimos 6 meses. En cuanto a causas justas de despido, pues obviamente van a haber muchísimas causas que un patrono podría justificar que son justas, ¿verdad? Que pueda indicar, ¿verdad? Valga la redundancia, que para él son justas. No necesariamente tengan que estar todas en el articulado del código, ¿verdad? Porque pueden haber 1000 causas. Pero con la nueva reforma procesal laboral, las cartas de despido tienen que especificar puntualmente las razones por las cuales están prescindiendo de los servicios de un trabajador. Antes se estilaba mucho poner que por organización de personal y este tipo de cosas, ¿verdad? Si lo hacen en este momento, qué sé yo, que digan reorganización de personal, tienen que justificar si es un departamento, cuántas personas van a despedir, el por qué se va a despedir, por qué a mí específicamente me despidieron a mí y no a los demás compañeros. Entonces, ahora tienen que poner muy claro las razones por las cuales se va a tener este despido. Pero bueno, entre algunas de las causas se puede indicar que, pues obviamente, ¿verdad? Si yo dejo de asistir a mi lugar de trabajo sin razón aparente por más de 2 días, pues obviamente el empleado, perdón, puede decidir prescindir de mis servicios. Esto es importante que lo tengan en cuenta. El tema de los 2 días, ¿verdad? Porque son 2 días eh, consecutivos en un mismo mes calendario, si una persona se ausenta, o si son 2 días alternos en el mismo mes calendario. En algunas ocasiones, pues hay ciertas cosas que se salen de las manos de uno como trabajador y no tienen tal vez justificación, qué sé yo. Si usted está en su casa y se le reventó un tubo y usted no puede salir de su casa porque si no su casa se inunda, pues esa es una razón de peso para faltar a su trabajo. No va a obtener una incapacidad porque si no es un tema de incapacidad. Puede pedir un día de vacaciones, pero si no tiene vacaciones, tendría que pedir un permiso. ¿Y qué pasa si el permiso lo niega la jefatura? Entonces, bueno, usted tendría todo el derecho de faltar ese día y no podrían despedirlo por ello, porque bueno, es un solo día. Hay ciertas instituciones o ciertas empresas que lo toman como
motivo para hacer una amonestación. Entonces, dependiendo del reglamento interno, dependiendo de las estipulaciones que tengan a nivel interno, podrían o no podrían hacerlo. Por eso les indico que es muy importante conocer el reglamento interno de cada lugar de trabajo. Otra de las causas justas es que, por ejemplo, usted ponga en su currículum capacidades que no le corresponden o cualidades que no le corresponden. Yo no puedo indicar que soy máster en finanzas si no tengo el conocimiento para, y entonces hice un balance y el balance estuvo erróneo y por ese error la empresa perdió una cantidad importante de dinero. Entonces, por ese tipo de datos a los que yo estoy teniendo omisión o que estoy induciendo error a mi patrono, me pueden despedir perfectamente. Si se da la prisión por sentencia ejecutoria, también el patrono puede despedir. Pero ¿qué pasa cuando hay prisión, verdad? Eso, a veces hay personas que, ya sea por pensión o qué sé yo, por conducción temeraria, pues son privadas de su libertad, pero no hay una ejecutoria. ¿Qué quiere decir la ejecutoria? Es decir, que a mí me sentencien a 5 años de prisión por robo. Entonces, en este caso, ya si el patrono sabe que son 5 años de los que yo voy a estar fuera, ¿verdad? Y no, él no tiene por qué, no tiene la obligación de tenerme bajo contrato por 5 años que se sabe que yo no voy a estar disponible. Entonces, en ese caso, sí puedes pedir porque es una sentencia ejecutoria, pero por ejemplo, si es una conducción temeraria, lo que una persona puede estar privada de libertad son mucho un día o dos. Entonces, puede ser justificante para un patrono que esa persona estuvo privada de libertad por ese tiempo y simplemente la persona, si está privada de libertad por un periodo corto de tiempo, lo comunica a la empresa y está en obligación de restituirse a sus labores hasta 2 días después de haber sido puesto en libertad nuevamente. Entonces, a veces esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, a todas las personas les puede pasar en algún momento. No sería, pues, lo ideal, pero bueno, puede pasar, ya sea por pensión o por este tipo de privaciones de libertad que son de periodos cortos. Y otra de las causas es cuando una persona la persona trabajadora incurra en conductas discriminatorias contra otra persona trabajadora con VIH. En este caso son muy enfáticos en VIH, pero ahora hay muchas conductas discriminatorias, ¿verdad? Por razón de género, por razón de orientación sexual, etcétera. Entonces pueden ser tomadas como conductas discriminatorias. Estos son, como les indico, a grandes rasgos, eh, ciertas razones o causas que podemos ver en la ley, pero bueno, todos los demás incisos son razones normales, ¿verdad? Que si se creó desorden, que si se creó, que si la persona llega en estado de ebriedad al trabajo, cosas pues lógicas que todos podríamos pensar que son causas de despido. No sé si hasta el momento hay algún tipo de pregunta, si voy muy rápido o si vamos todos entendiendo hasta el momento. Eh, Giovanni creo que tiene la mano levantada, si no me equivoco. Sí, es que me quedó la duda de eso de que una persona que llega en estado alcohólico, porque tengo entendido que las No es, personas no sé, no son por escucho, no sé ¿me escucha? si no tiene tal vez acceso ¿Me al escucha? micrófono. ¿Me Yo sí le escucha? escucho. Sí Yo se sí escucha, pero ella escucho, no lo escucha. yo sí lo escucho, Giovanni. Sigo sin escuchar, compañeros. Don Giovanni, no logré escucharle. Le vi la mano levantada, pero no logré escucharle. No sé si tiene problemas con el micrófono o no sé si hay alguien más que me indique si todo bien hasta el momento.
Ok, Hilary dice que todos lo escuchamos, pero ¿escucharon a don Giovanni? Es que yo no escucho a nadie. Sí, a don Giovanni yo sí lo escuché. Yo lo escuché, él consultó con respecto a el caso cuando llega un trabajador en estado de ebriedad. Deme un segundo porque creo que soy yo la que tengo problemas del audio porque no los estoy escuchando y veo que algunos quitan el micrófono, entonces voy a revisar por acá el tema del micrófono. Listo, ya conecté. Dígame, yo creo que ya. Que hable alguien para ver si lo estoy escuchando. Hola, Ahora sí, ya ahora Hola. sí. Sí, ya ahora sí. ahora sí. Díganme. No sé si alguien había hecho una pregunta porque ya ahora sí escucho. El compañero lo que preguntaba era sobre cuando uno llega en estado de ebriedad, pero al final no terminó de hacer la pregunta. Ok. Cuando se llega en un estado de ebriedad o de incapacidad por ciertas sustancias, ¿verdad? Porque no puede ser solamente alcohol, ¿verdad? Puede ser que alguna persona pueda ingerir ciertas sustancias psicotrópicos y demás. No es que se va a realizar el despido inmediato, porque sí hay que tener conocimiento que el alcoholismo, ¿verdad? Una persona puede llegar en estado de ebriedad, pero puede ser esporádicamente porque sea un tomador social, como le podemos llamar, o porque sea una persona que tenga realmente problemas de alcoholismo. Entonces, en el caso de alcoholismo, perdón, farmacodependencia, hay que realizar un proceso interno donde a la persona trabajadora se le haga un proceso de investigación, se le dé un acompañamiento de la mano con el IAFA, porque se tiene que reportar al IAFA. Al Ministerio de Trabajo también se puede reportar y se da un cierto acompañamiento para ver si esta persona realmente es que tiene problemas de alcoholismo. Entonces, como el alcoholismo es visto como una enfermedad, se le da el acompañamiento que corresponda. Ahora, también hay casos, no sé si ustedes en algún momento vieron de un colaborador del Poder Judicial que hace poco lo despidieron sin responsabilidad patronal y porque él consumía marihuana. Entonces, se llevó el estudio, se llevó el caso hasta la sala constitucional y la sala determinó que sí estaban en la potestad de despedirlo sin responsabilidad patronal. Hay opiniones divididas, ¿verdad? De que tal vez la causa por las que él utilizaba, en este caso, la marihuana, eran justificadas, pero al ser pues no está totalmente legalizado en Costa Rica, ¿verdad? El consumo de esta droga, entonces a esto fue lo que la sala se inclinó. Entonces, esta persona alegaba que el consumo era porque en algún momento, en una intervención, en un allanamiento, sufrió un disparo. A causa del disparo, pues tuvo varios cambios en su vida y cayó en depresión, tuvo mucho dolor por la recuperación del proyectil, ¿verdad? Lo que le dejó el proyectil y demás. Entonces él acudía a esto eh, para aliviar el dolor y aliviar su estado depresivo, pero también esto ponía mucho riesgo su trabajo. Entonces, por ejemplo, una persona que sea operario de maquinaria y llega bajo estado de ebriedad o bajo las influencias de algún psicotrópico, pues está poniendo en riesgo su trabajo, está poniendo en riesgo su vida y la de sus compañeros. Entonces, hay ciertas situaciones que se tienen que estudiar a fondo, ¿verdad? Cada caso en concreto es distinto y cada caso en concreto tiene que ser estudiado a fondo, ¿verdad? Todas las razones, pero bueno, en el caso del alcohol, sí se tiene que dar un acompañamiento y si es por drogas, se tiene que estudiar también el por qué, pero como pues, las drogas son ilegales, pues ahí sí podría haber un despido. Entonces no sé si le contesté a don Giovanni o si la pregunta iba por por otra arista. Me indica don Giovanni. No sé si otro o alguna otra tiene
¿Dudas hasta el momento o continuamos? Bueno, continuamos entonces. Uno como trabajador. Ok, Kemi, muchísimas gracias. Uno como trabajador también tiene la potestad de terminar el contrato. Y no sería una renuncia, sería terminar mi contrato de trabajo con causas justas. Entonces, yo podría irme de la empresa o de la institución para la cual laboro con responsabilidad patronal, pero hay que justificar, ¿verdad? Si hay razones de peso para que yo como trabajadora pueda indicar que el contrato deba llegar a su término. Por ejemplo, si yo trabajo por un tiempo prolongado y ya tienen 2 meses de no pagarme mi salario, es una causal de peso para solicitar el término del contrato. Cuando el patrono pues se pueda determinar y probar que no realiza su trabajo como jefe, como patrono, de una manera honrada, con probidad, con ética y demás. Qué sé yo, si yo soy una empresa y me doy cuenta que se ha lavado dinero, pues tengo la total potestad, libertad y obligación de solicitar mi término del contrato. Cuando condiciones higiénicas del lugar tampoco lo permitan. Si yo trabajo en una panadería y fui contratado como panadero, panadera o repostera o demás, y intento desempeñar mi trabajo de la mejor manera posible, pero hay ratones, hay cucarachas, no se cumplen con las condiciones de salubridad, también puedo, no es renunciar, es solicitar que se me termine mi contrato y que se me cancelen eh, todas las garantías sociales que me corresponden, porque no soy yo la que estoy incumpliendo con el trabajo que me fue encomendado, sino es el patrono el que está incumpliendo con las razones básicas para yo poder desempeñar mi trabajo. De igual manera, si usted es operario de maquinaria o en una fábrica y no le dan los implementos necesarios para poder cumplir con su trabajo, se puede solicitar. En este caso, las causas pues son bastantes, entonces están, como lo indica la presentación, del artículo 73 al 86. Ahora vamos con este tipo de trabajo en lo que son las mujeres y los menores de edad. Hay una parte del código que, aunque fue reformado, pues queda un poco como obsoleta el contenido, porque habla de que las mujeres no pueden trabajar X cantidad de horas al día, pero bueno, ya eso es un tema de casi que estamos hilando en discriminación, ¿verdad? Ahora las mujeres pues trabajamos la misma cantidad de horas que los hombres y tenemos tanto el derecho como la obligación de cumplir con el contrato como se indique en cantidad de horas y demás. Una enfermera igual, tipo, si tiene que trabajar 16 horas diarias, las trabaja igual que sus compañeros, igual que el médico. Entonces hay ciertas cosas en la ley que están obsoletas, pero bueno, hace como una separación en lo que es el trabajo de mujeres. En lo que son menores de edad, pues, bueno, en este caso sí es importante tenerlo en cuenta cuando se trata de trabajadoras domésticas. Cuando se trata de mujeres, trabajadoras domésticas, el patrono es lo único que podría exigir, que sería un certificado de buena salud. ¿Esto por qué? No podríamos alegar aquí discriminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a ser contratada para trabajar en una casa donde se incluye limpiar, barrer, tener que planchar, lavar y padezco de artritis reumatoide. Entonces, si yo tengo este tipo de padecimiento, no voy a poder realizar bien mi trabajo, el trabajo que yo vaya a desempeñar puede empeorar mi estado de salud y al final estaría poniendo en riesgo también mi vida y mi salud, ¿verdad? Entonces, el patrono sí podría solicitarme un certificado médico y valorar si la condición que yo tengo en ese momento y pues es acorde a la labor que voy a desempeñar, ¿verdad? En el caso de labores domésticas, nada más. En ninguna otra profesión o en ninguna otra rama laboral se puede solicitar este tipo de certificado. Al igual que certificados no se puede nunca, eso sí, ténganlo muy en cuenta,
examen de sangre para ver o examen de embarazo no se puede solicitar. No pueden pedirle a usted una prueba de VIH antes de ser contratado. Este tipo de pruebas no se pueden solicitar nunca, nunca, nunca al iniciar un trabajo. Distinto es si cuando ya usted está contratado le solicitan este tipo de exámenes, por ejemplo, el de VIH, pero que eso no vaya a desencadenar el tema de que me vayan a despedir, de que me vayan a discriminar, más bien que se realice para darme las condiciones necesarias a mí como trabajador para cuidar mi salud y la de las personas que van a estar a mi alrededor. Entonces, qué sé yo, si yo entré a trabajar para una fábrica que trabaja, no sé, confecciona insumos médicos, entonces me contratan, me hacen una prueba de sangre donde sale positivo VIH, entonces a mí no me van a ni a despedir, se va a manejar el tema de una manera discrecional, pero sí me van a dar no sé, mascarillas diferentes, doble guante o insumos distintos para poder yo realizar mi trabajo de una manera segura. En ese caso, sí se puede optar por pedir ese tipo de exámenes. Veo la mano levantada. María, dígame. Sí, buenas. Doña Francina, una consulta. Por ejemplo, si nosotros que estamos como gestores de empleo siempre estamos em, bueno, solucionándonos, sino más bien vivimos este tipo de casos. Casualmente yo tuve uno a finales del año pasado donde se contrató a una persona, a una empresa, y al firmar un contrato, en el mismo contrato que firmó, tengo entendido que decía que no podía tomar alcohol, ni drogas, ni cuestiones como esas. Cuando él firmó el contrato, él faltó varios días en diciembre y la empresa le pidió que le hicieran el examen de sangre. Sin embargo, él no quiso, ¿verdad? Pero por esta razón, él fue despedido. Entonces, él les puso una denuncia, ¿verdad? ¿Qué tanto, digamos, a la hora de firmar un contrato con una empresa privada, al firmar el contrato, la persona tiene que someterse, qué tan obligatoriamente es que la persona tenga que someterse a ese tipo de examen? O si, digamos, si se resiste a no, por eso sí puede ser causal de despido. Esto es muy común que se realice en las empresas y es una práctica común, más no legal del todo. Si una empresa solicita pruebas de doping y demás, tiene que justificar muy bien el que, vamos a ver, lo que se realiza en la empresa no vaya acorde a este tipo de prácticas, ¿verdad? Ya sea que usted pueda poner en riesgo su vida o la vida del resto si está bajo este tipo de sustancias. Ahora, que a usted le prohíban del todo consumir alcohol o probar sustancias fuera de jornadas laborales, es un tema que sí se podría estudiar y que sí se podría recurrir a, a plantear una denuncia correspondiente por temas discriminatorios, ¿verdad? Lo que usted haga en su vida privada, si no va a afectar directamente a la empresa, no tiene por qué competirle directamente a la empresa. Es decir, si usted sale hoy de su trabajo, sale a las 3 de la tarde y usted tiene una reunión social más tarde, ingiere, no sé, 3, 4 copas de vino. Puede ser que el alcohol en sangre dure ciertas horas. Si usted mañana le hace una prueba de doping o un examen de sangre, puede que el examen de sangre salga alterado, porque el alcohol en sangre dura aproximadamente unas 12, 14 horas. Pero eso no significa que usted no vaya a poder desarrollar su trabajo de una manera normal y funcional. Entonces, hay que valorar, como le indicaba anteriormente, cada caso en concreto es muy distinto, tiene sus particularidades y demás, entonces hay que valorar y estudiar el caso en concreto. Pero en teoría no tendrían, o sea, las pruebas de doping son ilegales, no deberían de por qué realizarlas. Y si a una persona le indican, aunque lo firmaran un contrato, es que el tema lo que indican los trabajadores, los empleadores es lo que está en contrato es lo que usted aceptó, son las condiciones que usted aceptó y tiene que cumplirlas al 100%.
El problema de esto es que no todas las cláusulas que estén en un contrato van a ser 100% legales, ¿verdad? Entonces habría que someter este contrato primero a un estudio y ver si realmente todas las cláusulas son legales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se dan este tipo de cosas? Si uno en el momento en el que va a ir a buscar trabajo y llega a una empresa donde lee este tipo de contratos y usted alega de que no va a firmar el contrato porque viene esta cláusula o quítenme esta cláusula, ¿qué es lo que hace el empleado? Simplemente no contratar. Entonces, por eso son las situaciones que dan a que una persona se sienta obligada a firmar un contrato. En el caso de un despido, pues es diferente, ¿verdad? Ya hay una relación laboral que se dio a través del tiempo, me están a mí despidiendo por esta razón, entonces esto me puede dar a mi pie y motivo para ir a la instancia correspondiente, ya sea Ministerio de Trabajo, Tribunales de Trabajo y demás, o inclusive hasta la Sala Constitucional y alegar discriminación, ¿verdad? Entonces, como indicaba, por ejemplo, este muchacho del OIJ que puso esta denuncia o ante la Sala Constitucional y la perdió, podría ser que en otro caso, donde tal vez el consumo de este tipo de psicotrópicos no vaya a afectar realmente la labor de un trabajador, no tendría, podría perfectamente ganar el caso. ¿Me explico? Entonces son situaciones diferentes. Dígame. Otra consultita que yo tengo es que, por ejemplo, hay empresas que dentro del proceso de reclutamiento hacen las pruebas de doping. Uno como intermediario de empleo puede decirles a ellos, porque ellos constantemente solicitan a la bolsa de empleo, ¿verdad? Pero ¿de qué manera se le puede decir a ellos que hasta dónde eso es ilegal? Porque son empresas pues bastante grandes, ¿verdad? Y hasta internacionales. Entonces, este, hasta dónde uno como gestor debería de mencionarles a ellos, porque tampoco la idea es como que dejen de utilizar el servicio por esa razón, ¿verdad? Es decir, Dino, Exactamente. más bien nos están poniendo una traba al no hacer ese tipo de proceso, ¿verdad? Entre el proceso, como te digo, la prueba de doping, pero para Ajá. que tampoco nosotros como intermediarios de empleo le neguemos o que ellos piensen que le queremos negar el servicio por esa razón. Cómo podemos nosotros como intermediarios de empleo decirles eso de manera no directa? Se les puede aconsejar de que no es lo mejor poner esto como una cláusula para poder contratar a una persona, porque en el Código de Trabajo lo indica claramente que ni siquiera una prueba positiva en un doping es causal de un despido, ¿verdad? O sea, no basta con que salga un positivo para hacer un despido. Entonces, si esto no va a ser causal para un despido, ¿por qué debería ser causal para una contratación? Entonces, se les podría sugerir que no lo hagan o ellos tendrían que justificar ampliamente el por qué van a hacer una prueba de doping. Para desarrollar X o Y trabajo. Como le indicaba anteriormente, por ejemplo, si es una empresa de insumos médicos, habría que ver qué tipo de insumos médicos se hacen, habría que ver el nivel de concentración o en cualquier otro tipo de trabajo para que el consumo de algún tipo de psicotrópico pueda llegar o a largo plazo a afectar a una persona en el desempeño de su trabajo. Dime. ¿Me permitís ahí complementar un poquito? Sí, claro. Precisamente va enfocado a la parte de esa asesoría y esa, ¿verdad? Cercanía que tenemos con las empresas. Nosotros Ajá. como agentes de intermediación tenemos la responsabilidad de guiar a la empresa también en temas de legislación del país, ¿verdad? Entonces la idea es decirle, vea, yo le aconsejo, ¿verdad? Para que usted se evite problemas, para que usted pueda pues manejarse y realizar sus reclutamientos en concordancia con la legislación nacional, no realizar este tipo de pruebas, ¿verdad? Pero que vean que no es una imposición de ustedes, ¿verdad? Porque al final es un consejo, es una asesoría de cómo es la legislación del país, ¿verdad? Entonces sí, más bien posicionarse ustedes como personas expertas para que vean que no es una cuestión, ¿verdad?, caprichosa o impositiva de ustedes, ¿verdad? Al final no es, sino que sigan usando el servicio porque ustedes les están dando información valiosa y demás. Yo trabajé en una empresa que producía alimentos
producía una salsa muy famosa aquí, para no decir nombres, y se realizaban pruebas de este tipo, ¿verdad? Porque precisamente si la persona podía estar alterada o poner en peligro a sus compañeros porque manejaban máquinas calientes, ingredientes, una serie de instrucciones, ¿verdad? Entonces ahí aplicaban ciertos procedimientos de doping para verificar que las personas que estuvieran ahí pues estuvieran, pudieran impulsar sus tareas y protegieran a las otras personas. Entonces, en un caso específico, como lo dice Fran, la legislación está, pero a veces son casos específicos que pueden generar ya sea jurisprudencia u otro tipo de alcances, ¿verdad? Entonces, ahí cada empresa tiene que justificar y como la descarga de la prueba está en la empresa, en temas laborales, ¿verdad? Entonces ellos tienen que comprobar y probar por qué están haciendo las cosas. Si tienen una justificación válida en términos de empleo, ¿verdad? De ahí, ahí los tribunales toman esa posición, ¿verdad? Era eso, nada más Exacto. agregar. Sí, exactamente. Vamos bajo esa línea. Entonces, por ejemplo, si en este contrato de trabajo se indica que el trabajador se compromete o ponen en conocimiento al trabajador de que se van a realizar pruebas antidoping cada 3 meses, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque el material que usted va a manipular tiene ciertas especificaciones o porque la máquina que usted va a probar o va a utilizar es de gran riesgo porque puede, qué sé yo, automutilarse y demás. Entonces, no es que las empresas del todo no puedan poner lo de las pruebas de doping, sino que si lo hacen, tienen que justificar profundamente el por qué ese tipo de pruebas son necesarias. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es orientar a la empresa bajo esta línea de que si ellos consideran que la labor a realizar por un determinado trabajador, si consume psicotrópicos, va a poner en riesgo su vida, su trabajo y la vida y el trabajo de los demás compañeros, pues en esos casos podría indicarse que sí es válida la solicitud del doping. Pero, por ejemplo, si se trata de un jornalero, por decirlo de esa manera, que realiza su trabajo de una manera eficiente, que lo que necesita tal vez es simplemente estar más despierto, pues no se justificaría al 100%, aunque nosotros como trabajadores estamos comprometidos a dirigirnos bajo una línea, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que cada persona tiene pues sus estilos de vida distintos y una percepción distinta. Yo podría indicar que para mí es totalmente inconcebible tal vez fumar marihuana 2 horas antes de mi trabajo, pero puede hacer que para otra persona sea totalmente necesario y sea más funcional realizando este consumo, ¿verdad? Entonces, son casos muy particulares, pero aquí el punto es que dependiendo de la naturaleza de las funciones de una persona, se puede justificar o no la necesidad de un doping. Entonces, hay que valorar muy bien ese tipo de cosas. Ahora, hay cosas que sí son prohibidas del todo, ¿verdad? No es que a mí en un proceso de reclutamiento, como en este tipo de exámenes, me van a pedir una prueba de embarazo, ¿verdad? Ahí sí ya no es negociable, ahí sí no podemos debatir, ahí sí no me pueden decir a mí, no, es que por la naturaleza de su trabajo es peligroso que usted esté embarazada. No. Entonces hay cosas que en ese tipo son negociables, hay otras que no, ¿verdad? Eh, los magistrados de la sala pueden, en caso de jurisprudencia, los magistrados pueden fallar tratándose de un tema de doping a favor en un caso y en contra del otro, aunque hablemos de drogas, ¿verdad? Hay que analizar a profundidad el caso, pero bueno, ustedes lo que pueden hacer es eso, orientar y indicarles a las empresas que la línea sea esa, ¿verdad? La naturaleza de las funciones. Don Giovanni, veo que tiene la mano levantada. Don Giovanni, el micrófono está apagado. Henry, también veo que estás hablando, pero no se te escucha. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas al respecto o continuamos.
Ok, continuamos entonces. En cuanto al trabajo de menores de edad, que fue en el punto que nos quedamos, sí hay ciertas restricciones para menores de 18 años, o sea, menores de edad, que es del todo prohibido que trabajen en lugares donde exista un consumo o un expendio de bebidas alcohólicas. Es decir, no pueden trabajar en bares, en hostels, en cantinas, en cualquier lugar de recreo, ¿verdad? Que exista este tipo de expendio de alcohol. Cuando se trata de menores de edad, lo que se estilaba hace unos años era que uno iba al PANI, solicitaba un permiso al PANI y con la autorización del padre de familia o encargado uno podía trabajar. Entonces tenía que tener el permiso del PANI y del padre de familia encargado o tutor, ¿verdad? Ahora ya el PANI no está emitiendo este tipo de permisos, entonces lo que se realiza es que el padre o encargado o tutor realice un documento de autorización para que, esta persona menor de edad pueda trabajar. Ok, entonces la persona menor de edad lleva este documento a la empresa o a la institución para la que va a prestar sus servicios para que la empresa o la institución esté resguardada a nivel legal de que está haciendo las cosas como lo indica la ley, ¿verdad? Pero en cuanto al el contrato, la relación laboral se establece directamente entre la empresa y el menor, ¿verdad? No es que se hace directamente entre la empresa y los papás del encargado o el tutor, no, es una relación laboral entre la empresa y el menor, pero que tiene que estar autorizada, como lo indiqué, y que también en caso de alguna eventualidad, ya ahí sí se toma en cuenta la intervención de los padres, ¿verdad? Qué sé yo, si el menor tiene si sufre algún tipo de acoso, si tiene algún tipo de accidente en el trabajo y demás. Entonces, pues obviamente ahí ya los papás sí deben de intervenir. En cuanto a la jornada laboral, indica que tiene que ser más de 7 horas por día y 42 por semana cuando se trate de mayores de 15, pero menores de 18, y más de 5 horas por día y 30 por semana cuando se trate de menores de 15, pero mayores de 12, ¿verdad? O sea, se presume que un niño de 12 años, por el tema de etapas escolares y demás, y por abuso infantil, explotación infantil, no debería ni siquiera estar trabajando, aunque tenga el permiso de sus padres, ¿verdad? Creo que don Giovanni escribió algo. Don Giovanni dice que no le dimos pelota, pero yo le cedí la palabra y no obtuve respuesta. Entonces, las disculpas del caso. No sé si quiere intervenir en este momento. Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, es que me escuchan, Sí, me señor. escuchan. Claro que sí. Ok, Sí. es que lo que iba a comentar era el tema de lo de las pruebas, que como agentes de empleo podríamos sugerirle a las empresas, ¿verdad? Velar por ese tema. Pero también hay que tener mucho tacto porque si las empresas, si bien es cierto, son empresas privadas, tienen sus propias políticas, ¿verdad? Que no sientan que nosotros estamos interviniendo entre sus lineamientos, sus reglamentos y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho tacto para decirle las cosas a ellos, ¿verdad? Yo se lo digo por experiencia. Ajá. Sí, Gracias. es con gusto. Sí, exactamente. Como les indicaba, eso se puede hacer a modo de sugerencia. Si ellos consideran que pueden justificar o que para pues, realizar las labores de su empresa es necesario pedir las pruebas de doping y pueden llegar a justificarlo, pueden hacerlo. De igual manera, si yo estoy firmando un contrato, pues me estoy dando en conocimiento que van a realizar pruebas de doping. Distinto es si yo firmo un contrato, en el contrato no indicaba nada de pruebas de doping y al mes en que yo estoy trabajando me van a hacer un doping, ¿verdad? Ya eso es totalmente diferente. Yo podría indicar, no, yo no me voy a hacer ningún doping porque yo no firmé un contrato donde yo estaba aceptando hacerme pruebas de doping. Entonces, usted lo puede manejar como
como un consejo, como una sugerencia de que la empresa valore realmente la necesidad de las pruebas doping. Y si ellos consideran que sí son necesarias, entonces que las justifiquen y las pongan sí o sí en el contrato. Karen, dígame. Gracias, Francini. Mi consulta es con respecto a la edad a partir de la cual legalmente pueden trabajar las personas. En este caso, con 12 años, pueden trabajar legalmente, 12 para arriba. Se indica que sean No, mayores de 12 años que o pueden sea, trabajar. con 13 años, Ya puede trabajar. legalmente un niño puede trabajar. Exactamente. Siempre y cuando tenga la autorización de sus padres, siempre y cuando se cumplan las jornadas de trabajo, siempre y cuando las condiciones de trabajo sean aptas para ese menor, ¿verdad? Porque usted no, ok, digamos que un menor trabaje en un restaurante limpiando mesas en un horario nocturno en la zona roja, ¿verdad? Puede que el restaurante no expenda bebidas alcohólicas, pero por el lugar del trabajo, por el horario del trabajo, no es acorde a la edad. Entonces, si hay que valorar las situaciones o el tipo de trabajo que vaya a desempeñar. Por ejemplo, si un menor de edad quiere ir a coger café en vacaciones o quiere ir a trabajar de dependiente de tienda, perfectamente puede hacerlo si tiene la autorización de los padres y si las condiciones laborales van acorde a su edad, ¿verdad? A su seguridad y ese tipo de cosas. Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, ahora vamos con el tema de embarazo y lactancia, que ese también es un tema bastante profundo, se tiene mucho desconocimiento a veces y hay muchos patrones o empleadores que quieren abusar en estos temas. Cuando una persona o cuando una mujer, bueno, en este caso una mujer, está en estado de embarazo, tiene la obligación de hacerlo de conocimiento de su patrono, ¿verdad? Si yo me di cuenta al día de hoy que estoy embarazada, tengo obligación de comunicarlo a la mayor brevedad a mi patrono. Si yo lo comunico, mi jefatura está pues enterada de este tema, yo estoy cubierta por un fuero especial por mi estado de embarazo. Entonces, no me pueden despedir. Si la empresa ya había decidido con anterioridad prescindir de mis servicios y pues yo indico que estoy embarazada, no es que no me vayan o no me puedan despedir, pero hay que realizar un debido proceso. Entonces la empresa está en obligación o institución de hacer de conocimiento del Ministerio de Trabajo las razones por las cuales iban a prescindir de mis servicios y que ahora yo estoy en estado de embarazo, entonces que necesitan que estudien mi caso. El Ministerio de Trabajo va a estudiar el caso a profundidad, va a estudiar las razones por las cuales la empresa necesita prescindir los servicios de esa trabajadora y van a emitir una resolución, un criterio donde indique que autorizan el despido o no autorizan el despido. Entonces, si autorizan el despido, se va a tener que hacer según las garantías que el Ministerio de Trabajo indique, ¿verdad? En este caso, pues se esperaría, ¿verdad? Uno esperaría del ente al que le compete dirimir estos asuntos que sea con responsabilidad patronal. En caso de que a mí me despidan sin responsabilidad patronal y sabiendo, o inclusive con responsabilidad patronal, estando enterados de que yo estoy embarazada y sin llevarse el debido proceso, yo estoy en toda posibilidad y potestad de acudir ante la Dirección Nacional de Trabajo e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo a solicitar mi debida indemnización o, en caso de que yo quiera, ¿verdad?, que me despidan, o mi reinstalación en mi lugar de trabajo. A veces los patronos indican que, pues que el embarazo pues no es compatible con las acciones que se desempeñan, que se pone en riesgo la vida del embarazo, o sea, se pone en riesgo la vida de la mamá y del niño gestante y demás. Entonces deciden, pues entonces reinstalar o reubicar a esa mujer embarazada en condiciones de trabajo inferiores a las que estaba. Se han visto casos de mujeres que
que las reinstalan en una bodega completamente aisladas, completamente solas, haciendo tareas, qué sé yo, de archivo y demás. Entonces, uno como mujer embarazada tiene sus derechos y tiene que hacerlos valer en esos casos. Entonces, si se va a dar un tipo de reinstalación, que se haga bajo condiciones similares o al menos condiciones en las que yo como trabajador me vaya a sentir cómodo, ¿verdad? Tengo derecho, en el caso de estar embarazada, de gozar de una incapacidad. Se le dice incapacidad, pero en realidad esto es una licencia por maternidad, porque yo no estoy incapacitada, porque no, el embarazo no es ninguna enfermedad ni es ninguna discapacidad, ¿verdad? Entonces, es una licencia de maternidad que voy a gozar un mes antes de dar a luz y 3 meses después de dar a luz. Entonces yo voy a gozar de esa licencia 4 meses en total y el pago de esta licencia le corresponde 50% al patrono y 50% a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué es lo que tienen que hacer las mujeres embarazadas para que la caja les reconozca esta licencia? Tienen que ir a la sucursal que les corresponde, dar la cuenta, cuenta cliente, es la que se maneja ahora, correspondiente para que eso la inscriban debidamente y realicen los pagos mes a mes en estos 4 meses que les corresponde pagar. Si yo no estoy o no facilité mis datos, ellos no tienen pues de oficio que hacerlo, ¿verdad? Yo tengo que ir y solicitarlo. En el periodo de esta licencia de maternidad, el contrato no se suspende. Entonces, yo estoy gozando de los mismos derechos como si estuviera trabajando normalmente, ¿verdad? No es que me van a decir, ok, es que usted se fue por licencia 4 meses, entonces no tiene esas vacaciones. O esos 4 meses de licencia no le cuentan para el aguinaldo. No suspende. Entonces siempre se tiene que contar con ese periodo o esos rubros, esos salarios devengados para lo que son aguinaldo y los meses tienen que irse acumulando para las vacaciones. También con el tema de esta licencia de maternidad, si se tiene un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, y yo tenía que incapacitarme, qué sé yo, en agosto, y el bebé por temas de salud y que se salieron de mis manos, el bebé nació un mes antes, lamentablemente se pierde ese mes que le dan a uno previo al parto. Nada más se podría contar con 3 meses posteriores. De igual manera, esta licencia, perdón, se puede ampliar si hay un criterio médico que así lo considere. Es decir, si yo tuve un parto prematuro y ahora solo voy a tener 3 meses para cuidar de mi bebé, pero el bebé nació prematuro, todavía está internado, tiene ciertas, pues, temas de salud, el doctor a cargo puede ampliar esta licencia de maternidad para que ella sea la madre, esté más tiempo con su hijo, cuide más a su hijo y demás. Ahora, también por temas psiquiátricos se puede ampliar esta licencia de maternidad. Si la madre tuvo depresión postparto o si tiene un apego comprobado entre madre e hijo, si tiene un apego comprobado y del lugar de salud la derivan a psiquiatría y en psiquiatría pues pueden comprobar esto, se decide ampliar la licencia por maternidad, pero como en todo, ¿verdad? Cada caso es distinto, cada caso merece un estudio profundo y se aplicará dependiendo a cada caso. En los temas de adopción, entonces también aplica esta licencia que sería de 3 meses, ¿verdad? Desde el momento en el que esta madre tiene ahora este niño, tiene 3 meses posteriores a la adopción de licencia por maternidad. Creo que aquí hicieron un comentario. Dice, cuando una persona estuvo por un año con una licencia por maternidad, después saca un año permiso sin goce salarial y al volver le vuelven a dar otra licencia indefinida que tanto es legal porque las funciones del puesto se ven afectadas. Este es un caso muy concreto, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. O sea, no es que no del todo no se haga. Sí se puede hacer.
como les indicaba, si el tema del apego, si el tema del niño necesita un cuidado especial o un cuidado especial, y si hay razones de peso para ampliar esta licencia, sí se puede hacer. Si yo tengo vacaciones a favor, también las puedo sacar. Si saco un permiso y me lo otorgaron, también lo puedo hacer. Pues que se va a causar, pues, digamos que una afectación a la empresa, sí, pero para eso la empresa en ese momento me está cancelando solamente el 50% de mi salario y podría contratar a alguien más para que cubra pues esa vacante, ¿verdad? Y también está el tema de y posteriormente al parto, que es del tema del periodo de lactancia. Entonces, también yo en ese momento voy a estar en ese periodo de lactancia, que también tengo derechos porque soy madre lactante, tengo un hijo lactante y tanto el Ministerio de Salud me ampara, el Código de Trabajo me ampara, la OMS me ampara, entonces también no es que me van a despedir así nomás, ¿verdad? Hay que seguir el debido proceso y la empresa tendría que justificar esa afectación, cuáles son los índices, ¿verdad? De esa afectación hacia la empresa y justificar el despido con el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Entonces, no sé si a María Álvarez le contesté pues la pregunta. El tiempo de lactancia, entonces, como les indicaba, empieza a correr a partir del día en que ese bebé nace, ¿verdad? Entonces, el tiempo de lactancia va a aplicar según la cantidad de niños amamantados. En este tema de cantidad de niños amamantados, pueden ser dos casos. Que yo tenga partos gemelares o de trillizos o cuatrillizos, ¿verdad? Pues la cantidad de niños que tuvo ese parto, o que yo dé lactancia en tándem, así se le conoce. ¿Qué es lactancia en tándem? Que yo tengo un bebé de 2, 3 años y quedé posteriormente embarazada, no tengo un parto o un embarazo de alto riesgo, puedo lactar a mi bebé todavía estando embarazada y cuando nace este nuevo bebé puedo amamantarlos a los dos. Eso se llama lactancia en tándem. Entonces, si yo tengo un niño de 3 años que es lactante y acabo de tener un recién nacido que también es lactante, el tiempo de lactancia va a aplicar para los dos. No es que el tiempo se va a dividir entre los dos, no, va a aplicar para los dos. Entonces se duplica. Entonces, con el tema de lactancia, cuando yo ya ingresé a trabajar, tengo derecho a que se me otorguen 15 minutos cada 3 horas, media hora 2 veces al día o 1 hora antes o después de la jornada. Este es el tiempo de lactancia. Entonces, si yo entro a las 7 de la mañana, puedo entrar a las 8 de la mañana porque tengo derecho a esta hora antes. Si tengo, como les decía, estos 2 niños lactantes, van a ser 2 horas. El periodo de lactancia es prorrogable, ya no tiene plazo. Hace escasos 1 año o 2 años tenía un plazo de 5 años, o sea que la OMS indicaba que el tiempo máximo para que un bebé fuera lactante era de 5 años. Para muchas personas parece una barbaridad, para otras, las nuevas generaciones, pues es algo muy común por el tema de los lazos que se hacen, por un tema nutricional, de apego y demás. Entonces, ahora se establece que la lactancia es hasta que la madre y el niño lo decidan. Entonces, si yo soy madre lactante de un niño de 4 años, que todavía pues es lactante, tengo que llevar el dictamen médico donde pues un doctor avale que yo todavía, o sea, pues tengo leche y que mi bebé todavía es lactante. Hay muchas mujeres que quieren prorrogar este plazo, pero ya el bebé pues no toma leche y ya no tiene leche, ¿verdad? Entonces se supone que hay que hacer un examen físico que vaya acompañado de este dictamen para que yo como madre lactante pueda contar con este tiempo de lactancia. También vamos con el tema de las salas de lactancia, que no en todos los lugares las aplican, pero que debería aplicarse.
hay un número de mujeres que indica que es que si una empresa o institución tiene 30 mujeres o más, o sea, si tiene 31, digamos 30 más 1, ya debería contar con un espacio acondicionado para eso. ¿Qué es un espacio acondicionado? Un lugar privado que cuenten con lavamanos, si puede, con una refrigeradora para que la madre lactante pueda extraerse de una manera segura, salubre y privada la leche. ¿Qué pasa si hay 29 mujeres? Por eso este número yo, pues la verdad no entiendo de dónde salió, porque con solo que exista una mujer que puede ser una madre lactante, pues una empresa debería otorgarle este espacio, ¿verdad? Porque es un derecho. Pero la ley lo dejó en este número, 30 mujeres. ¿Qué pasa si hay 29 mujeres? Hay una posibilidad de que sean 29 madres, no al mismo tiempo, pero bueno, hay una posibilidad. Y la empresa no tiene sala de lactancia y soy yo en este momento la única mujer embarazada. Yo tengo, pues puedo acudir a recursos humanos, a salud ocupacional para que me indiquen un espacio donde yo pueda extraerme leche de manera segura, salubre y privada. Si no lo hacen, pues ellos tampoco están en obligación de, porque la ley dice 30 mujeres, ¿verdad? Pero sería lo más óptimo. No es recomendado que una mujer se extraiga en una bodega donde hay polvo, que se extraiga en un baño donde hay una cantidad enorme de microbios. No puede tampoco extraerse en una parte pública. Entonces, de ahí viene o esto desencadena ciertas situaciones de discriminación, de incomodidad con compañeros y demás, pero aunque la ley diga que son 30 mujeres, cada caso puede ser tratado o denunciado en específico, ¿verdad? Y en concreto, según las pruebas que yo presente. Porque si yo solo estoy de madre lactante en este momento y me mandan en las condiciones que yo les indicaba, pues yo puedo indicar que están poniendo en riesgo mi salud y la salud de mi hijo. Entonces, pues si me da un espacio donde se pueda realizar, sería perfecto. También ahora se estableció que la extracción es una necesidad fisiológica tanto de la madre, porque si una madre que es lactante no se extrae en horas prudenciales, puede desencadenar unas ciertas complicaciones de salud, la mastitis, fiebres y demás. Y también es una necesidad del niño fisiológica, ¿verdad? Es una necesidad de alimentación. Entonces, el tiempo de extracción es diferente a la hora de lactancia. Son tiempos totalmente distintos. El tiempo de extracción es un tiempo de hasta 15 minutos que a mí me pueden otorgar de 1 o 2 veces al día para poder realizarme por lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Por un tema de salud. Una madre que es lactante, que probablemente de a libre demanda no podría pasar sin extraerse leche una jornada laboral completa, jamás. O sea, eso es imposible a nivel fisiológico y anatómico, es imposible. Traería y desencadenaría muchísimos problemas de salud, entonces se tiene que otorgar este derecho. Algunos patronos dicen, pero es que para eso es la hora de lactancia. No, la hora de lactancia es un tema de esta necesidad de amamantar al niño antes de que se ingrese a la jornada laboral o que la jornada termine antes, ¿verdad? Para que ese niño pueda ser amamantado en menor tiempo, ¿verdad? Para que pase sin su madre en menor tiempo. Entonces, en esto no sé si hay algún tipo de pregunta con el tema embarazo y lactancia. ¿Todo está claro? Gracias, está claro. Perfecto. Entonces seguimos con el tema en este aspecto, también a los padres ahora se les está otorgando una licencia de paternidad que indica que a los padres biológicos se les otorgará una licencia de paternidad de 2 días por semana durante las primeras 4 semanas a partir del nacimiento del hijo. Entonces, así como la madre que está en estado de embarazo tiene un fuero que la cubre especial, el padre en este tiempo también tiene un fuero especial que lo cubre. Entonces, se indica que durante el primer mes
va a tener estos 2 días por semana, aparte del permiso que según cada institución se le vaya a otorgar, ¿verdad? Hay instituciones que se les indica que pueden irse un mes, muchas, de hecho, empresas privadas que ahora lo manejan así, que pueden irse un mes o pueden irse una semana o 3 días, dependiendo internamente de lo que indique la empresa, pero ahora por ley se está otorgando estos 2 días por semana durante el primer mes de nacido el niño. Si todo quedó claro con este tema, entonces, bueno, pasamos ahora a la jornada de trabajo. Las jornadas del trabajo se van a clasificar y denominar según la franja horaria que cada una cubra, ¿verdad? Entonces, la diurna va a ser desde las 5 de la mañana hasta las 19 horas, que son las 7. Y la nocturna va a ser de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se indica que la jornada no puede superar las 8 horas por día y las 48 por semana en jornada diurna y de 6 horas por día en jornada nocturna. Pero, ¿verdad? Porque ahí dice que no se supera las 8 horas cuando sabemos que sí se hace. Pero en condiciones que no sean insalubres ni peligrosas, puede ser hasta de 10 horas. Entonces, si las empresas, esas 8 horas estamos contando sin la hora de almuerzo, ¿verdad? Algunas empresas la cuentan, otras no la cuentan y demás. Eso también depende a nivel interno, cómo se manejen las cosas, pero dice que hasta 10 horas por día. Aquí hasta 10 horas por día se presume que va incluida la hora de almuerzo. En este caso sí. La jornada mixta no puede superar las 7 horas. Entonces, ¿qué es jornada mixta? ¿Verdad? Que cubra las 2 franjas horarias. Y va a ser jornada nocturna si se trabajan 3 horas y media o más después de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado porque a veces se transforman jornadas y no se reconoce realmente cómo es. Entonces, para que ustedes vean a veces cómo se acomodan las cosas, vamos a tener un caso hipotético. Entonces, tengan anotado esto, que la jornada mixta no puede superar las 7 horas y se convierte en jornada nocturna si se trabajan 3 horas y media o más después de las 7 y hasta las 5 de la mañana. Entonces vamos a tener este caso. Carlos labora para un call center. El horario de Carlos normal es de 1 a 10 de la noche. Tiene 1 hora de almuerzo. El jefe le indicó que por razones de peso, ¿verdad? Que pueden ser 1000 razones de la empresa, necesita que la próxima semana ingrese de 2 de la tarde a 11 de la noche, manteniendo el mismo salario, ¿verdad? Porque es jornada mixta. ¿Cuál es la jornada que ocupa Carlos con este último horario? O sea, ¿Carlos sigue trabajando en jornada mixta o cambia? ¿Y deberían de cancelar algún rubro adicional? ¿Qué creen ustedes? Si hay algún voluntario, si no, escoja a alguien de la lista, a dedo. Entonces, Carlos en realidad está manteniendo esta jornada mixta. No, ahí ya cambió a jornada nocturna. Exactamente. Entonces, en este caso, hay 2 posibilidades que se puedan negociar con Carlos. Si este cambio no se va a mantener en el tiempo y es un tema por necesidad de la empresa, bajo no sé, 3 meses, por decirlo de esa manera, ¿qué pueden hacer con Carlos, verdad? Pueden negociar. Entonces, como ya Carlos no trabaja en jornada mixta, sino que trabaja en jornada nocturna, el jefe tiene 2 posibilidades: o reconocerle a Carlos debidamente esa jornada nocturna y que evidentemente el salario va a ser distinto y la franja también horaria va a ser distinta porque no puede trabajar la misma cantidad de horas, o que a Carlos se le cancelen horas extra a partir del momento en el que la jornada cambia. Entonces, en este caso, a él se le deberían de reconocer 4 horas extra, ¿verdad? Porque se está saliendo de la jornada mixta a partir de las 7 de la noche hasta las 11. Entonces, le deberían de reconocer esas 4 horas extra. Y eso es lo que hacen
muchísimos patronos en algunas ocasiones. Se da mucho en los call centers que cambian horarios de un momento a otro y las personas tienen desconocimiento de las franjas horarias, de los rubros que se deben de pagar según franjas horarias. Se da también mucho en fábricas, donde los operarios a veces manejan jornadas mixtas y se hacen ese tipo de cambios. Entonces, a las usuarios, a las personas, a las empresas se les debe dar claridad en que las jornadas de trabajo tienen franjas horarias que deben ser respetadas, que tienen límites de horas y que si eso cambia, primero tiene que ser en acuerdo entre partes, porque a mí ya me están cambiando mi contrato y se debe reconocer lo que por ley se indica, ¿verdad? Se deben reconocer la franja horaria o los rubros que se tengan que pagar de más. En cuanto a los feriados y los días de descanso, pues en Costa Rica hay una cantidad de feriados que son de pago obligatorio, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que es el 1 de enero, el 11 de abril, el jueves y viernes santo, según caiga calendario, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre, 25 de diciembre. Ahora va a estar pendiente, creo que el 31 de octubre, creo que todavía le queda este año y el otro me parece, no me acuerdo muy bien si es que lo van a seguir manteniendo domingo, porque si no lo van a cambiar, pero eso me parece que lo van a meter dentro del pago no obligatorio. Entonces ese está pendiente porque lo habían ya decretado, pero indicaron que se celebrara en domingo para que no afectara a nivel de economía por el tema de pandemia y demás. Luego van a estar los de pago no obligatorio, que es el 2 de agosto y el 1 de diciembre. En cuanto a los feriados, muchas instituciones o empresas, más que todo en empresas privadas, se manejan, bueno, conocemos y ya sabemos que si usted trabaja en feriado, se le tiene que reconocer el pago doble, ¿verdad? Porque es pago obligatorio. Si usted no lo trabajó, de igual manera se le cancela ordinario, normal. Pero se supone que si es un feriado de pago no obligatorio, de pago obligatorio, perdón, de pago obligatorio, yo tengo la potestad o no tendría la obligatoriedad de presentarme a trabajar. Por ejemplo, lo que acabamos de pasar, que fue jueves y viernes santo. Si yo trabajo en un call center, yo podría ausentarme jueves y viernes sin necesidad de justificar el por qué me estoy ausentando y que me paguen salario ordinario, normal, un día. Eso es la potestad que me da la ley. Sabemos que no se realiza de esa manera, ¿verdad? En muchas empresas, de hecho, antes de que se den este tipo de feriados, y con conocimiento de causa lo indico, porque me han pasado los documentos donde dan este tipo de aviso, se indican a manera pues amedrentan al trabajador e indican que no pueden ausentarse en estas fechas porque si no habrá una llamada de atención, que es obligatorio presentarse porque si no puede haber un despido. Entonces, si una persona se ausenta en estos días que son de pago obligatorio, la empresa no tendría potestad o no tendría una causal para despedirlo. Entonces, si se llega a dar un despido con esta causal, sí podrían recurrir a las instancias correspondientes porque no habría motivo alguno, ¿verdad? Con los de pago no obligatorio, pues se maneja diferente, ¿verdad? Sí existe como hasta cierto punto esa obligatoriedad de asistir a trabajar, pero las empresas privadas, más que todo, lo manejan de una manera diferente. En cuanto a las vacaciones o los días de descanso como tal, días de ocio, como no son los sábados y los domingos, que es la mayoría que los tienen libres, o pueden ser entre semana que también se tiene libre, pero lo que se obliga es que sea un día por cada 6 días trabajados. Entonces, que si la persona trabajadora tiene derecho a trabajar 6 días corridos y gozar uno libre. Ahora muchas empresas tienen estas jornadas diferentes, creo que son como de 3 días libres por semana y demás, pero si se hace un cambio o una variación en horario y que se aumenta la jornada, todo eso tiene que quedar por contrato, ¿verdad? Porque es un acuerdo entre partes y la ley, aunque lo indique de esta manera, que debe haber un día de descanso por cada 6,
sí se tiene esa posibilidad de que sea consensuado. Entonces, que si yo logro consensuar con mi jefatura o con mi empleador de que yo voy a laborar X cantidad de días y voy a tener 3 libres, se puede hacer perfectamente. En cuanto a lo que son las vacaciones, que es otro derecho que todos tenemos como trabajadores, se reconocen 2 semanas de descanso por cada 52 semanas laboradas. Si el contrato de trabajo, por distintas razones, ya sea del empleador o de yo como trabajador, llega a su término antes de que se cumplan estas 52 semanas, de igual manera se van a contabilizar por mes laborado. Entonces se va a tener derecho de un día por mes laborado. Si el contrato no exige toda la jornada o todas las, ya sea jornada de horas o jornada de días trabajados, de igual manera se cuenta un mes, un día por mes, perdón, y me lo tienen que reconocer en el momento en que se me vaya a liquidar o en el que yo solicite mi liquidación por renuncia, me tienen que reconocer este día. Salvo el reglamento interno, las vacaciones no se pueden acumular y no se pueden pagar los días de vacaciones, ¿verdad? Digo que salvo disposición, ¿verdad? Interna de la empresa o la institución. Hay instituciones que sí lo permiten, pero no los días completos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si yo tengo 10 días acumulados de vacaciones, se me permite el pago de solamente 5. Entonces yo pierdo los otros 5 porque me van a pagar solo 5. Entonces, dependiendo de lo que indique internamente cada empresa. De igual manera, esto se va a cumplir si yo ingreso, qué sé yo, a medio periodo. Entonces, yo ingresé en julio y se van a vacaciones en diciembre. La empresa cierra o la institución cierra por completo y yo apenas tengo unos 6 días de vacaciones y no los 10 que dan, por ejemplo, en las instituciones públicas en ese caso. De igual manera, el trabajador tiene derecho a esos días de vacaciones y lo que va a ir haciendo es acumulando días en rojo que se le van a ir descontando según los meses vayan pasando, ¿verdad? Entonces, siempre se va a tener con este derecho. No es que si una persona entró en noviembre, por ejemplo, y se van todos de vacaciones en diciembre, lo van a dejar trabajando solo en la empresa porque no tiene vacaciones. Tendría que ser ya de una manera justificada que el patrono no otorgue estas vacaciones. A veces se estila también mucho que en ciertas empresas o instituciones no se dan las vacaciones por un tema de cúmulo de trabajo y demás, no se dan las vacaciones y luego se van acumulando y el patrono indica, bueno, la otra semana tiene que irse un mes de vacaciones o 15 días de vacaciones. Eso por ley no se debería hacer, pero sí se estila en muchas empresas hacerlo así, que el trabajador tenga que ir a gozar de vacaciones cuando el empleador lo indique. También esos son ese tipo de anomalías que se pueden denunciar y que no deberían de realizarse. No sé si hay algún tipo de duda hasta el momento o seguimos. Ok, me parece que todo claro. Vamos a seguir. En cuanto al salario, el salario se puede cancelar, ya sea por mes, por quincena, por bisemana, por día, por hora, por bisemana. O sea, eso es un tema contractual. Esto se llega a un acuerdo entre las partes porque también se puede cancelar por pieza, por tarea, a destajo, en dinero, en especie, ¿verdad? Entonces son distintas maneras que el ordenamiento brinda para que el servicio o el trabajo que yo esté desempeñando me sea remunerado. Si yo tengo un salario mínimo y tengo una deuda, no se me puede embargar ese salario por un cobro judicial, por ejemplo, porque yo tengo el salario mínimo. El porcentaje que va a ser embargable por un tema de cobro judicial, por ejemplo, va a ser acorde al monto que sea superior al salario o al porcentaje, ¿verdad? Al salario que supere el mínimo establecido por ley.
ese monto que va a superar lo establecido por ley puede ser embargado hasta una octava parte. Entonces no es que me van a embargar todo, ¿verdad? Qué sé yo, si el salario mínimo para mi puesto son 300,000 colones, pero ya gano 100,000, entonces lo que me pueden embargar es la octava parte de esos 100,000, no del monto total. Y en los casos de pensiones, el salario sí va a ser embargable hasta el 50%, ¿verdad? Porque la pensión alimentaria se indica que según las necesidades de la persona que solicita la pensión y las posibilidades de la persona demandada. Entonces, en este caso, cuando se trata de pensión, sí puede ser embargable hasta el 50%. En cuanto a la protección de los trabajadores durante el trabajo, todo patrono tiene que tener asegurados a sus trabajadores y también lo deseable, porque sería deseable que todos los trabajadores, sin importar el tipo de trabajo que desempeñen, tengan una póliza de seguro de riesgo, ¿verdad? Esta parte en el articulado es sumamente amplia, sumamente amplia. Si en algún momento ustedes tienen alguna situación concreta con temas de riesgos del trabajo, vean que los artículos van del 193 al 331. Se habla de todas las enfermedades, todas las posibilidades, todas las situaciones por las cuales uno puede apegarse a la póliza o al tema del seguro por riesgos de trabajo. Entonces, ¿qué es un riesgo de trabajo? Pues son todas esas accidentes, eventualidades, enfermedades o todas esas situaciones que se puedan dar o presentar en el momento tanto en el que yo desempeño mi trabajo o a consecuencia del desempeño de mi trabajo. Por ejemplo, si yo realizo, qué sé yo, si yo levanto sacos de cemento todo el día porque soy bodeguero y tengo que acomodarlos en determinados estantes, no me dan las fajas de seguridad, el peso es muchísimo más al que debería de ser y no se cumple con las especificaciones de salud ocupacional, puede que yo, mientras trabaje o realice esta labor, no tenga ningún tipo de enfermedad, pero puede ser que a los, qué sé yo, a los 3 años tenga una hernia lumbar, por ejemplo. Entonces, esta fue una condición de salud que dio como consecuencia al tipo de trabajo que yo estaba desempeñando. El accidente de trabajo, pues es propiamente alguna eventualidad que yo sufra en el momento de realizar mi trabajo y que esté dependiendo del patrono, ¿verdad? La persona que a mí me contrató para desempeñar determinada labor. También el accidente de trabajo se puede hacer en el momento en el que se dé el trayecto desde y hacia el trabajo. Entonces, si yo tuve un percance, si tuve un accidente, si me monté al bus y cuando iba a sentarme el chofer arrancó, yo me caí, me golpeé, me quebré, tuve un sangrado, demás, cualquiera de ese tipo de cosas se pueden tomar como un accidente de trabajo. Es muy importante que eso sea puesto en conocimiento del patrono para que pueda aplicar la póliza. Entonces, la póliza, pues hay muchas aseguradoras, pero lo que se maneja es la póliza en LINS y se maneja directamente en el Hospital del Trauma. Entonces, si ya se trata de empresas privadas, transnacionales y demás, manejan pólizas diferentes, pero lo deseado sería que se cuente tanto con el seguro, ¿verdad? El seguro normal, el que todos tenemos y conocemos, y adicional una póliza de seguro por riesgos de trabajo. Todo esto tiene que ser revisado o puede ser denunciado inicialmente ante el Departamento de Salud Ocupacional y si esto persiste en el tiempo, de igual manera se puede acudir a las instancias correspondientes de Inspección Laboral, Ministerio de Trabajo, Tribunal de Trabajo y demás según compete y se vaya desarrollando. En cuanto a las organizaciones sociales, pues esto se da más que todo en el ámbito público. Son pues los famosos sindicatos. Los famosos sindicatos pueden ser gremiales, por empresas, por industria, pueden ser mixtos y demás. Pero
lo importante de acotar aquí con el tema de sindicatos es que ni yo como trabajador tengo la obligación de pertenecer a un sindicato, ni puedo tener algún tipo de represalia por el derecho que tengo y el deseo que tenga de pertenecer a un sindicato. Entonces, estas son como las dos aristas, ¿verdad? El tema de que ni yo estoy obligada a pertenecer a un sindicato, ni puede acarrear ningún tipo de consecuencia o represalia por el deseo de pertenecer a un sindicato. Eso es más que todo en el ámbito público, como les indicaba. Con el tema de las huelgas pues ahora son legales e ilegales. La huelga legal es el abandono temporal del trabajo, pero esta huelga legal, como su palabra lo dice, tiene que estar debidamente fundamentada, debidamente apoyada, debidamente decretada. Y cosa que pues esto ya no va a suceder, ¿verdad? Ya no va a haber ninguna huelga legal, ningún patrono, ninguna institución, ni nadie va a permitir que sus trabajadores salgan a huelga, ¿verdad? O sea, no se ha dado hasta el momento ni creo que se vaya a dar, ¿verdad? Como se hacía tal vez antes, que creo que la última huelga, pues han habido huelgas pequeñas, pero creo que la última huelga masiva fue la de los trabajadores de la caja en el 2018 y un asunto como ese creo que no lo vamos a volver a ver. Para que sea legal, tiene que cumplirse, como les indicaba, el procedimiento que ahora se establece. Se va a declarar la legalidad de la huelga, entonces en este momento ya sí las personas que quieran ir a alzar su voz pueden hacerlo y el contrato de trabajo no se suspende. Entonces, mientras esa huelga vaya a ser declarada como legal, pueden ausentarse de sus trabajos sin tener ningún tipo de consecuencia. Si la huelga es declarada ilegal, ahí sí se suspende toda relación laboral y sí habrían razones de peso para poder, para que el patrono pueda terminar el contrato. En cuanto a, bueno, no sé si tienen dudas hasta acá. Ya casi vamos a terminar. En cuanto al hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, pues es un tema que lamentablemente se presenta muchísimo. Las personas no tienen conocimiento profundo de lo que es el hostigamiento o el acoso a nivel laboral. Se da tanto para hombres como mujeres y hay que tener muy en claro que el acoso no es un tocamiento. O sea, el tocamiento ya es un tema de abuso. El acoso es una simple mirada, es un gesto, es un comentario, es mostrar un video con material pornográfico, es un tipo de roce y demás, abrazo no deseado, un beso no deseado, eso es un acoso. Entonces, a veces se puede dar hasta en el proceso de reclutamiento y esto ustedes que están a nivel laboral tienen que ser muy enfáticos y orientar al respecto de que en procesos de reclutamiento se da hostigamiento. Entonces, hay que ser muy enfáticos que hay una ley que respalda, que busca prevenir, que prohíbe totalmente el hostigamiento y como se prohíbe se sanciona. Entonces queda la ley 7476 y esto los empleadores tienen que tenerlo muy en claro. El hostigamiento para que pueda ser sancionado no necesariamente tiene que darse en la relación laboral propiamente. Entonces, si yo estoy en un proceso de reclutamiento y yo me siento víctima de hostigamiento sexual, tengo todo el derecho de plantear la denuncia inicialmente ante el Departamento de Recursos Humanos y Salud Ocupacional de la empresa y también acudir a las instancias judiciales correspondientes. Puedo acudir a inspecciones de trabajo, puedo acudir al Ministerio de Trabajo y también si el tipo de hostigamiento desencadenó otro tipo de situaciones, puedo ir y poner la denuncia en el OIJ, plantear la denuncia y que ellos puedan evaluar si se trata de hostigamiento sexual o abuso sexual. O sea, si puede dar para plantear una denuncia por abuso. Entonces, se supone, porque ya se dio tiempo suficiente después de promulgada la ley, de que cada empresa, de que cada institución, de que las municipalidades, de que los centros de salud, los centros educativos y demás, cada uno tenga su propio protocolo, cada uno tenga su propio reglamento en contra del hostigamiento sexual y el hostigamiento laboral, ¿verdad?
y que basados en este protocolo sepan cómo recibir las denuncias, sepan cómo implementar el procedimiento, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones el procedimiento lo que hace es revictimizar. Entonces, lo que se busca es que ese procedimiento no revictimice a la persona que está poniendo esta denuncia, que se pueda manejar de manera discrecional y que pueda tener pues un desenlace, ¿verdad? Ya sea con un tipo de sanción, con un tipo de despido, pero que tenga un desenlace. No que vaya a quedar en nada, como a veces es lo que pasa, ¿verdad? Entonces se presume que ya todas las instituciones, empresas, deberían de tenerlo. Si no lo tienen, entonces si una persona no puede implementar este protocolo, pues de igual manera, como les indiqué, se pone la denuncia en Recursos Humanos, Salud Ocupacional y a las instituciones que les compete. ¿Dudas de tema de hostigamiento? Porque igual la ley es súper amplia, ¿verdad? Y hay muchísimos casos y cada caso tiene que ser analizado en concreto, pero para que sepan que hay una ley que respalda y que prohíbe y que sanciona este tema. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a pasar con el tema de RAC. El RAC es la resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. ¿Qué es lo que busca el RAC? Si uno llega al RAC es porque ya hay una disputa, por decirlo de esa manera, es porque ya yo terminé mi relación laboral con el patrono y hay algún tipo de disputa, algún tipo de reclamo. Pero entonces, ¿qué es lo que propone la resolución alterna de conflictos? Eso, algo alterno, que yo no tenga que ir directamente al Tribunal de Trabajo, a la parte judicial, a llevar todo el proceso, a llevar todo un juicio laboral, inclusive, contencioso, si es en el caso de la parte pública. Entonces, ¿qué es lo que el RAC me brinda? Todas esas alternativas para que tanto el patrono como yo nos podamos sentar, podamos conversar y podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Hay muchos centros, hay públicos y hay privados, ¿verdad? Los públicos, pues evidentemente son centros que brindan este servicio de manera gratuita y los que no, pues son centros privados. Muchos bufetes manejan esto, instituciones también los manejan, que están debidamente autorizados por la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo. Aquí está el link que de igual manera esta presentación se las van a hacer llegar, pero en todo caso, este es el link que les va a permitir tener el conocimiento de todos los centros autorizados por RAC. Entonces, ustedes lo pueden tener a mano y en el caso de que algún usuario o alguna empresa necesite este servicio, pueden redireccionarla a los centros autorizados por el Ministerio de Trabajo para que puedan dirimir los conflictos de previo a que se vayan a las instancias convencionales, que se dé un litigio, que tengan que incurrir en gastos legales, etcétera. Por último, vamos con el tema pues del teletrabajo. Ahora es un tema muy recurrente, muy habitual. A raíz de la pandemia se empezó a implementar en la mayoría de instituciones y empresas. Hay muchas empresas que lo aplican desde hace mucho tiempo, pero bueno, hasta ese momento nosotros no teníamos en la mesa el teletrabajo. Es la ley 9738, la que regula el teletrabajo en Costa Rica. También hay un debido reglamento. Cada institución, cada empresa debería tener su propio reglamento de teletrabajo, donde se van a indicar todas las pautas a seguir en esta modalidad de trabajo, pero lo que vale la pena tener en cuenta es que es voluntario, tanto para el empleador como para el teletrabajador en este caso. O sea, yo no puedo llegar ahorita a una empresa exigiendo que me den teletrabajo, porque puede ser que las condiciones de trabajo, que de hecho la costumbre de la empresa no tenga el teletrabajo avalado. Yo voy a tener el micrófono encendido. Entonces, como les decía, es voluntario.
Ambos, si se llega a tomar el teletrabajo como modalidad, tienen que especificar cuáles van a ser los objetivos del trabajo, cómo se va a evaluar el trabajo, cuáles van a ser las metas, los resultados a alcanzar, etcétera. Eso es como, va a ser un convenio, ¿verdad? Va a ser como un contrato adicional. Este no va a modificar, no va a alterar las condiciones laborales de la persona en la empresa. No es que en el momento en el que yo empecé a teletrabajar, entonces va a ser un contrato nuevo. No, yo sigo manteniendo mi antigüedad, sigo manteniendo el tiempo, los beneficios, las obligaciones de igual manera, ¿verdad? Simplemente una modalidad diferente o distinta a la que yo venía realizando para desempeñar mis funciones o mi trabajo. El teletrabajo puede estar establecido por tiempo, porque también mi jefatura, el empleador o demás puede revocar en cualquier momento esta modalidad. Anteriormente, con la pandemia, se tenía esta modalidad excepcional. Muchas empresas después de ello, muchas instituciones lo tomaron como modalidad ordinaria. Entonces, ya así como se otorga, también se puede revocar. Con el tema de teletrabajo también hay que tener en cuenta que hay riesgos de trabajo, hay enfermedades que se pueden causar a raíz de ese trabajo y hay accidentes también que se pueden desencadenar. Si yo estoy en mi lugar de teletrabajo, ¿verdad? En donde sea que lo vaya a desempeñar, se supone que este tiene que cumplir con las especificaciones mínimas establecidas por la institución o la empresa para la que yo trabajo, ¿verdad? Yo no voy a alegar que me voy a incapacitar porque tengo una supercontractura si no cumplo con las condiciones mínimas. Es decir, que tengo una silla ergonómica, que tengo un escritorio, sino que simplemente trabajo todo el día acostado en la cama o en el sillón, ¿verdad? Ese tipo de cosas tienen que ser debidamente evaluadas por el empleador de que se cumplan con estas condiciones. De igual manera, se van a dar los accidentes. Yo estoy en mi casa y estoy trabajando y a raíz de mi trabajo tengo un accidente, no sé, me caí de la silla, me caí de un banco, me tropecé, me quebré, me caí de las escaleras, sí puede ser tomado como un accidente de trabajo. Entonces se aplica de igual manera la póliza y los medios que se tengan para esto. Vamos a ver. Por el tema del tiempo, ya estamos como un poquito justos del tiempo. Aquí María Álvarez indica el tema de refugiados extranjeros con condición informal. Con las personas extranjeras, lo ideal sería que tengan el permiso de trabajo, ¿verdad? Las personas refugiadas, de igual manera, si son refugiados, casi que de inmediato se les da el carnet y este permiso de trabajo. Es casi que inmediato. Si es una persona que tiene una condición irregular en el país, pues lo que se aconseja es que no pueda ser tomado en cuenta en el mercado laboral, ¿verdad? Por eso, por su condición irregular. Dice el permiso de trabajo es por parte del Ministerio de Migración. Migración, en el momento en el que usted tiene una condición de refugiado, Migración le da un carnet y con ese carnet a usted lo pueden tomar en cuenta para una empresa, en un proceso de reclutamiento y demás. Ahora, no todas las personas están en condición de refugiados, ¿verdad? Es más la cantidad de personas que están en condición de extranjeras y muchas están en condición de irregularidad. Entonces, en casos de irregularidad, lo mejor sería pues no emplear, ¿verdad? Eso se corre un riesgo bastante grande si se tiene inclusive el proceso iniciado de residencia. El patrono podría valorar si lo puede emplear. Pero hasta el momento en el que tenga una condición regular, pues esto pues no se debería dar una relación laboral. Este tema yo no lo toqué aquí porque realmente llegamos hasta esta parte. Si ustedes gustan, ajá. Por cualquier cosa. Es importante decir que parte del plan de trabajo que vamos a elaborar con cada unidad de empleo tiene no solo el cumplimiento de estos ciclos de capacitaciones como un punto, ¿verdad? Que al concluir ya
es un avance en el mismo plan de trabajo, sino también en la asistencia de capacitaciones para la atención de poblaciones específicas, poblaciones con discapacidad, población Exactamente. migrante. Entonces, para que estén tranquilos, digamos, no les vamos a saturar con tantísima información, sino que poco a poco durante el transcurso del año vamos a estarle convocando a sesiones cortas, digamos, para la atención de poblaciones específicas. Entonces, para apoyar ahí en ese tema, que dicha que lo trajeron a población, porque es súper Exacto. importante. Exactamente, sí, porque eso les iba a indicar, o sea, nosotros en este momento estamos, yo desarrollé estos temas que eran generalidades a nivel laboral, ¿verdad? A nivel laboral nacional, son generalidades. Ya hay temas específicos, como lo decía Yancy, que se pueden ir desarrollando. Ese es un tema que se puede desarrollar de manera específica, personas con discapacidad también, población vulnerable también, entonces lo podemos ir desarrollando y sería bueno que ustedes hagan llegar como este tipo de temas o cuáles son las poblaciones que más se acercan a ustedes o lo que necesitan de mi persona. Igual les puede quedar mi contacto y si ustedes en algún momento tienen una duda en específico y no vamos a hacer que se esperen hasta el momento en que vayamos a dar una capacitación, ¿verdad? En cualquier momento pueden hacérsela llegar ya sea a Yancy la redirecciona a mi persona y yo les puedo ayudar con todo gusto. Entonces, bueno, de mi parte, esto era a nivel general, como les indicaba. Más bien, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por el espacio y les dejo igual la total posibilidad de contactarme, de hacerme las preguntas que ustedes consideren necesarias e importantes para que desempeñen de la mejor manera su trabajo. Muchísimas gracias y yo me despido. No sé si Yancy quiere hacer algún tipo de cierre. Muchas gracias, Frank. De verdad que qué montón de cosas hemos aprendido hoy. Es muchísimo, es muchísimo. Es mucho, es mucho. Voy a detener la grabación un segundo ya para poder